Entonces, pues, Somos los que estamos atentos, los que somos. bueno. Bueno, todos ustedes, algunos de ustedes estuvo la vez pasada, ¿tú estuviste qué más? ¿Tú también? El resto no. Fue virtual. La virtual ni la otra. ¿Ambas estuvieron? Sí. Bueno. Pregunto eso porque ¿qué? Porque hoy es, la sesión de hoy es investigación y psicoanálisis. Y necesito, la sesión del mes pasado fue introductoria para dar como una especie como de fundamento para seguir avanzando en esto del encuentro de psicoanálisis con la investigación. Entonces, para los que vinieron la vez pasada, me disculpo si repito algo, ¿sí? Porque inexorablemente tengo que recurrir a unos documentos para transmitir, digamos, lo que introduce el psicoanálisis más explícitamente en lo que respecta a la investigación. Para tal efecto es inexorable, como la vez pasada lo dijimos, pasar por las evaluaciones que hace Martin Heidegger sobre la investigación. Porque además en el ámbito universitario yo escucho usualmente, cuando se trata de investigación, casi automáticamente se habla de método científico. ¿Sí? Y a mi juicio, el método científico no es la investigación. El método es un carácter esencial junto a si puede decir, está la cuestión de la ciencia hasta el día de hoy y el carácter de empresa-universidad los que dan el estatuto de investigación, la ciencia de investigación. Quiero como recordar nuevamente lo que hicimos la vez pasada. Claro, yo no me acuerdo qué hice la vez pasada, el mes pasado, porque muchos de estos elementos que he planteado aquí lo he planteado en clase, entonces realmente yo usualmente si no lo repito, lo refiero permanentemente. ¿Sí? Entonces quiero como reintroducir brevemente, digamos, lo que hicimos la vez pasada, para caracterizar la época, y la caracterización de la época, tomar los elementos de lo que es la investigación en la época y diferenciar la investigación de otras épocas. Porque nosotros en el ámbito universitario usualmente pensamos que la investigación es exclusivamente la modernidad y la investigación no es exclusivamente la modernidad. Ahora, decir esto es pues pareciera muy aventurado, pero no es tal, porque todas las épocas han introducido preguntas a la realidad y han estructurado saber sobre esas preguntas. ¿Sí? Cuando decimos investigación en la modernidad, uno puede partir diciendo que la investigación es la esencia de la ciencia moderna y que esta investigación se trata tal como plantea Martin Heidegger, de instalar un propio conocer de la época en un ámbito de lo existente. Es decir, la investigación no es preguntar y desarrollar la pregunta, sino fundamentalmente la investigación en la modernidad es instalar a la realidad, a lo existente, un saber novedoso si quiere, y desalojar un saber que preexistió la modernidad. Es decir, cuando decimos modernidad, estamos diciendo que la modernidad fue una época que, digamos, resolvió los problemas de otra época de la Edad Media. Yo quiero comentar esto lo he repetido muchas veces, sobre todo en clase. Ya se me acuerdo.
¿Cuál borrador este? ¿Lo borra? ¿Qué hago? ¿Va a borrar ahí, profe, el código chiquitico, no? Pero no. No, es que no. ¿Cómo? ¿Cómo pasa? También pítelo en blanco. ¿Ah? Pítelo en blanco. ¿Qué? Pítelo en blanco. O ahora otro publica. ¿Qué se complica? Profe, si le das El con mouse. el mouse, si usas el mouse. ¿Vamos? También. Pues sí. Ah, sí. Vamos a ver si esto es editado, vamos. Bueno. Medida recta, no. Informes, ¿no? ¿Formas? Ajá. La flechita. Así que. Bueno. Bueno. Entonces, la vez pasada hicimos algo así como esto. Profe, pero el lápiz sí, yo creo que lo puedes usar con el de. ¿Sí? Sí. Digamos que. Así es. Como te coloco el mouse. Listo. Digamos que. Hagámoslo aquí, así como esto. ¿Sí? Fácil, tocó indiferido. Tenemos la época clásica. Decimos también la Edad Media. Hago esto y después salgo de acá. Puede ser. Bueno. Edad Media y la modernidad. ¿Por qué es importante retornar una y otra vez a plantear esto de las épocas, este mundo occidental? Ese mundo occidental, es que tengo que trazar nuevamente dos coordenadas, porque hablar de mundo occidental es hablar de el periodo que se constituye después del siglo V antes de la era común hasta nuestros días, ¿sí? Porque el mundo occidental digamos, es el resultado de la manera como se ha ordenado la realidad histórica, se quiere en términos lineales, digamos, a pesar que la historia no es lineal, después del siglo V. Eso tiene bifurcaciones, retroacciones, anticipaciones, porque no es que aparecieron los griegos y hicieron una línea recta, no. Hay una serie de bifurcaciones en la historia del mundo occidental. Hablo del mundo occidental porque es el mundo occidental el que se ha expandido después del siglo XVI, ¿sí? Y el mundo occidental, propiamente dicho, digamos, se extiende y prácticamente el mundo occidental es el europeísmo. Es decir, de qué manera en Europa se expande hacia África, hacia Asia y hacia América en el siglo XVI. Lo que llamaríamos la globalización, la primera globalización, que es la que inauguraría la invasión a tierras precolombinas. Globalización, ¿por qué? Porque, digamos, porque se tiene conocimiento de Europa, por supuesto, del mundo asiático, en su momento se permitía el comercio por Mediterráneo. Ante el cierre mediterráneo por las cruzadas, Vasco de Gama intenta rodear África para llegar a Asia y se encuentra con África, que es riquísima. Entonces ya conocen África. ¿Sí? Pero en ese mismo siglo ya habían circulado, digamos, las posibilidades de conocer América accidental o no accidentalmente. Es decir, estamos hablando de globalización porque hay una suerte de expansión del mundo europeo en diferentes fronteras.
y se constituyó sobre todo en el siglo XVII con el Imperio Británico, que, repito, que tiene sus colonias en África, parte de Asia, lo que es ahora Estados Unidos. Y entonces, de todas maneras, por ejemplo, el Imperio Británico empieza a ver la idea prácticamente de un imperio que globaliza, digamos, el pensamiento. Y uno podría hablar de la globalización en un segundo momento, después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, después del 47, se expande mucho más en estas tierras lo que vendría a ser el sistema mundo capitalista, que es la confrontación que hay con el bloque soviético y que, de cierta manera, el mundo occidental se expande con la creación de instituciones como, por ejemplo, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, posteriormente la OTAN, y eso iba a marcar la hegemonía, digamos, del mundo occidental, del mundo europeo y Estados Unidos. Entonces, decimos, el mundo occidental no es simplemente trazando la geografía en el mapa mundi, sino es el pensamiento que se expande, y este pensamiento occidental que se expande, ¿sí? Yo quisiera como volver a recordar un poco por qué el mundo griego persiste, pero nos llevaría mucho tiempo. Yo creo que lo tuve la vez pasada. Pero igualmente, digamos, este trazado, digamos, de estas épocas son retroactivas, es decir, de qué manera el siglo XVIII ve hacia atrás lo que lleva el mundo europeo, y de qué manera ellos trazan, digamos, lo que era la época clásica, el siglo XVIII hacia atrás, porque este trazado no es de la Edad Media, no es la época clásica, sino es el mundo moderno en tanto hegemónico en el siglo XVII, y que el que pervive en la actualidad, y es el que ve la historia hacia atrás y ordena la historia hacia atrás, ¿sí? Entonces el mundo occidental en tres épocas no es el mundo, sino es el pensamiento que se constituyó como hegemónico después de la modernidad, o a partir de la modernidad. Porque recordemos que en este momento, por ejemplo, en las guerras, en este momento a nivel mundial, las guerras, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, la guerra Rusia de Ucrania plantea precisamente una especie como de ruptura, a pesar que no es tan pura, pero sí hay una confrontación entre el mundo occidental y el otro mundo, que es el mundo sin oriental, al menos los países soberanistas con los globalistas, vendría a ser eso en la guerra de Ucrania. Pero lo que se disputa allí es el mundo occidental neoliberal a nivel mundial y la expansión del pragmatismo estadounidense, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. O sea, estamos hablando sobre el pensamiento occidental y la manera como se va expandiendo un tipo de pensamiento que es el pensamiento estadounidense, y que ha impregnado nuestra realidad colombiana los últimos 30 años, sobre todo 30 años, con la implementación del neoliberalismo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la ciencia es positivista, estamos hablando de un sistema de salud que es positivista, pragmático. El ámbito universitario es fuertemente positivista y funcionalista, y prácticamente otras directivas que vienen de la filosofía europea prácticamente han sido expulsadas del ámbito universitario, ¿no? Aquí en la universidad las reformas son más de corte neoliberal, pragmático, y la ciencia tiene un sesgo positivista y ha expulsado, por ejemplo, la dialéctica de las universidades. Entonces, estamos hablando de la manera como la historia, la sociedad, viene a implantar un tipo de pensamiento y la manera como el hombre se constituye en ese pensamiento, o sea, nosotros. Por lo tanto, debemos decir esto, estamos hablando de lo que nos determina. Y hago la aclaración porque no necesariamente es lo que determina al mundo indígena, no es lo que determina, por ejemplo, el mundo medio oriental, no es lo que determina, digamos, a muchos países del mundo que la modernidad no ha invadido, la modernidad no ha invadido los pueblos, y que su lógica es diferente, no es ni atrasada ni vetusta, sino es una lógica diferente, puesto que el pensamiento moderno no ha invadido esos terrenos y esas geografías, ¿sí? De hecho, repito, ahora en este momento, por ejemplo, el mundo del Medio Oriente prácticamente no es simplemente el trato abusivo de Israel sobre Irán, sino la concepción del mundo capitalista que es marcado desde el 16 hasta el 48, y de qué manera se constituye como una geopolítica del mundo occidental en el Medio Oriente, ¿no? Y cómo Irán viene a hacer una respuesta, y cómo Irán responde de una manera seguramente fuerte a la invasión, no de Israel, sino del mundo occidental y la alianza que tiene Israel con Estados Unidos. Y no solo Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿sí? Y Alemania también está ahí.
Entonces estamos hablando de la pervivencia permanente de un tipo de pensamiento que tiene reflujos, ¿sí? Unos más críticos, otras veces no. Y en este momento en el neoliberalismo ha habido una expansión del pensamiento que, digamos, que es fuertemente pragmático, funcionalista, ¿no? Y eso lo vemos en los pensum de la universidad. Entonces, y hago esto ¿por qué? Porque cuando decimos investigación y ciencia, el planteamiento de lo que dijimos la vez pasada es que la ciencia no se entenderá como una suerte de vector gradual que asciende, ¿sí? Que a veces se plantea aquí, ¿no? Como una ciencia primitiva a una ciencia moderna avanzada que tiene su asiento en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que lo que vamos a hablar aquí no estamos hablando de una ciencia que es un desarrollo y una evolución del pensamiento, sino la ciencia vendría a ser, lo dijimos la vez pasada creo, que se puede entender en el marco de su época, ¿sí? Es decir, que si vamos a hablar de la ciencia moderna, de la ciencia, tenemos que hablar de la ciencia moderna en su relación con la metafísica moderna, que es Descartes. Es decir, no podríamos comparar la ciencia moderna con la ciencia medieval porque es una lógica diferente en términos de cómo se construye la realidad. Aquí en la universidad he escuchado mucho que la Edad Media es oscura, que es teocrática y realmente es una suerte como de perspectiva que me parece un poco obtusa en el sentido en que no se entiende en la Edad Media como una época sumamente sólida, con un pensamiento digamos, coherente con respecto a su metafísica o a su filosofía, que es la escolástica, y muchas veces se niega la posibilidad de que el mundo medieval investigue, incluso en la época clásica investigue, muchas veces se reconoce al mundo griego como el fundamento mismo de la ciencia y la investigación, pero eso es de manera anacrónica, ¿no? Que no se reconoce, por ejemplo, la investigación en el mundo medieval. Entonces, lo que yo voy a hablar o plantear ahora precisamente es de la ciencia moderna, de la investigación moderna, porque el psicoanálisis aparece en la modernidad, ¿sí? El psicoanálisis no aparece en la Edad Media, no aparece en la época clásica, y el psicoanálisis hay que entenderlo desde el marco de su época. ¿Qué es lo que muestra el psicoanálisis en el marco de su época? Entonces, digamos, cuando decimos de la ciencia moderna, en la modernidad, es que su asiento, o sea, la ciencia derivaría, o uno puede entender la ciencia de la modernidad, o la investigación de la modernidad, en el marco del pensamiento cartesiano, ¿sí? Hay una ruptura con respecto a la investigación en la Edad Media, aunque no parezca, la Edad Media sí investigó, que es lo que se llamaría el investigio, en latín, ¿sí? Investigio, algo así como esto. Investigio, ¿sí? Investigio es como el seguimiento de los vestigios, las huellas, ¿sí? Pero también hay otra palabra que es experimentum, ¿sí? Experimentum, que es planteado por Roger Bacon en la Edad Media. ¿Listo? Experimentum. Y experimentum no es el experimento moderno, sino experimentum es el seguimiento de la doctrina a partir de preguntas fundamentales, el seguimiento de la doctrina, de los doctores de la Iglesia, pero las respuestas son fundamentadas por la doctrina eclesiástica, por la Biblia y por algunas coordenadas filosóficas de Aristóteles. Es decir, que experimentum es el seguimiento de las huellas en el marco del saber divino, ¿sí? Porque quien sostiene el saber es el saber, lo que llamaríamos la metafísica escolástica. Y la escolástica, a pesar que es una filosofía creyente, es filosofía que tiene como tres asideros, ¿sí? Estamos hablando de la Biblia, la doctrina eclesiástica y algunos aportes de la metafísica aristotélica. Y podemos ubicarla entre el siglo XII y siglo XV. ¿Sí? A pesar que la Edad Media es del siglo V, caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, caída de Constantinopla, podemos marcar lo fuerte de la Edad Media en la baja Edad Media después del siglo XII, XV, que digamos fuerte porque el siglo XII también aparece en las universidades, y en las universidades
prácticamente se inauguran precisamente es para crear una ciencia del saber divino. ¿Sí? Ciencia, la palabra ciencia significa saber. Porque nosotros a veces nos casamos con la palabra ciencia como si fuera monolítica y no, la ciencia es saber. ¿Sí? Bueno. Y que este experimentum vendría a ser como la investigación en el marco de la doctrina para ubicar las causas últimas del saber divino en la doctrina. Entonces, hay investigación, pero las coordenadas son de otro orden a lo que ya es la investigación en la modernidad. ¿Sí? Y en griego, en el mundo griego, o sea, en la época clásica, aparecería otra dimensión. Aquí cómo colocarme las fuentes. Ahí, en Calibrí, su merced baja la... ¿Acá? Ahí. Ah, bueno. Gracias. Como aquí. Sí. Digamos. Esta es solo una mención para diferenciar y para plantear que la investigación no es exclusiva de la modernidad y por lo tanto hay que entender qué se investiga y cómo se investiga la modernidad. Sería ¿listo? Esta palabra problemita, esa palabra problema está en Tópicos de Aristóteles, ¿sí? En el texto de Aristóteles. Y problema, tal como se escucha problema es aquello que genera una pregunta sobre aquello que obstaculiza más o menos, ¿sí? Es decir, el problema es algo a resolver. Pero está en el marco del pensamiento griego, tanto el pensamiento griego como el pensamiento medieval. El hombre no se concibe como separado de la naturaleza, sino es parte de todo lo existente. Eso es un punto importante para entender lo que es la modernidad. Ahora tengo un texto y lo leo para que sea un poquito más limitado y más ordenado, digamos, si quiero. Entonces estamos hablando de que la investigación moderna es la esencia de la ciencia moderna, entender la ciencia moderna como un fenómeno de la modernidad. Y hablar de fenómeno de la modernidad es en relación con aquello que manifiesta una época sostenida con la filosofía cartesiana. ¿Sí? O sea, muchas veces también se habla de que la ciencia es fundamental, como si la ciencia fuera el piso de la modernidad, y se desconoce el carácter y la importancia de la filosofía. En este caso, lo que yo soporto, sirviéndome de Heidegger, por ejemplo, es que la metafísica cartesiana vendría a introducir los fundamentos mismos de la modernidad, y a partir de allí, digamos, la modernidad se constituye, digamos, en dos grandes, digamos, despliegues, digamos, ¿sí? El positivismo de Augusto Comte y el pensamiento alemán de Kant en el siglo XVIII. Pero entonces, en esta introducción, estamos hablando de que la investigación, sí ha habido investigación, pero la investigación, tanto en la Edad Media como en la época clásica, son disímiles a la investigación de la modernidad. ¿Sí? Entendiendo la investigación de la modernidad como el instalar un propio conocer o el instalar, ¿sí? un saber que es exclusivamente de la modernidad en un ámbito existente. Instalar es como introducir en la realidad y transformar radicalmente el saber que no preexistía. Recordemos que el mundo no aparece como un mundo moderno, sino hay un saber que está ordenado y que ordena la realidad, lo existente, que es un ente creado por Dios, que es la Edad Media, y que cobra su coherencia precisamente por la filosofía escolástica. Es decir, nosotros vemos la realidad y la vemos como si estuviera afuera, pero eso que está afuera, todo esto que estamos viendo, que parece como si estuviera afuera de nosotros, es un ordenamiento que se hace precisamente por la separación del hombre de la naturaleza después del siglo XVII. ¿Sí?
Eso ahora lo ordeno un poquito para entenderlo más, ¿sí? Porque nosotros vemos el mundo hacia atrás, tal como nosotros nos ubicamos frente al mundo, ¿no? Nosotros cuando nos levantamos de la cama, nosotros vemos como si el mundo estuviera allá afuera. Los fenómenos sociales están afuera, ¿sí? Nuestra historia está afuera, ¿sí? Digo, nuestra historia es como si fuera un relato que estuviera en una gaveta en que yo puedo sacar la historia porque está al frente, o la física estuviera al frente nuestro, y la biología como si estuviera al frente nuestro, ¿sí? Y de hecho, nosotros elegimos las carreras como si fuera un gran closet, un gran armario donde hay gavetas donde uno escoge la carrera que uno va a estudiar como si uno pudiera hacerlo, ¿no? Como si yo escojo física, estudiar física, no estudiar física, es como si estuviera al frente. Como a mí no me gusta la historia, entonces no cojo la gaveta de la historia, entonces yo cojo la gaveta de la física, entonces, y ahí desarrollo mi pensamiento, pero fundamentalmente nosotros somos determinados por la física, ¿no? ¿Sí? Y somos determinados por la biología y somos determinados por la historia. ¿Sí? Indudablemente si estoy en Colpatria y en la terraza y si logro resbalarme y no hay nada que sostenga, pues inevitablemente la física hace las suyas, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto Juan Carlos desaparece aplastado por su propio peso, ¿sí? Es decir, nosotros hemos creído que el mundo está afuera, ¿sí? Que las huelgas están afuera, ¿sí? Aquí en la universidad, por ejemplo, cuando hay paro, los profesores se creen excepcionales y los investigadores se creen excepcionales porque como son investigadores no tienen que ver con la huelga. Por ejemplo, de paro un campesino y creen que son excepcionales y creen que están por fuera de la escena porque como piensan el universo como un espacio inerte, por tanto no les importa la historia. Pero eso no determina porque comen y la comida viene precisamente de la labranza de los campesinos, de la explotación de las multinacionales de los campesinos, y justamente también los instrumentos que utilizan los investigadores son forjados por los trabajadores que son desconocidos y que han forjado el mundo desde la misma albores de la humanidad. Pero creemos que está afuera, que estamos separados de ella. Ahora vamos a ver la causalidad si casamos, ¿listo? Entonces, prácticamente, para no quedarme en el tablero, prácticamente es, digamos que la investigación no es exclusiva de la modernidad, ¿sí? Y la ciencia tampoco, ¿sí? Porque la ciencia también tenemos, ya decía ustedes que no es monolítica, ¿no? Y que la ciencia, por ejemplo, si decimos ciencia, porque aquí en la universidad, por ejemplo, hay una suerte como de decisiones de tipo clasista, como si la ciencia fuera únicamente la natural y se conocen otras ciencias, pero si uno revisa seriamente, por ejemplo, ¿qué es ciencia? Pues nos contamos con algunas sorpresitas, ¿eh? Es Calibri, ¿cierto? Calibri. Si hicimos ciencia, viene el latín ciencia y a su vez viene el griego epistemio. ¿Cómo escribió? Hay mucha gente que pronuncia episteme. Pues yo la pronuncio episteme. También es una especie como de disputa de la fonética en el mundo griego y lo que Erasmo de Rotterdam plantea cómo debe pronunciarse la fonética griega. Yo pronuncio la fonética de los griegos. Bueno, ciencia y episteme. Son tres conceptos, cada uno correspondiente a lo que he dicho anteriormente. El primero tendría que ver con la modernidad, el segundo a la Edad Media y el tercero episteme. Pero aparentemente, digamos, significa lo mismo. ¿Sí? Si uno revisa, por ejemplo, ciencia,
en la etimología, ciencia es saber. Algunos los traducen con conocimiento, saber. Y si nosotros traduzco ciencia en latín, aparece lo mismo, saber, conocimiento. Y si yo reviso epistimi en griego, es saber. ¿Sí? Ahora, pero ¿cuál es la diferencia de esta ciencia? O sea, ¿por qué hay, digamos, hay tres ciencias? ¿Cómo se caracterizan las ciencias? Repito, tenemos que entender que la ciencia es derivada de cada época. La primera, epistimi, tiene que ver con un saber en el sentido de construir un saber a partir del seguimiento de huellas, ¿sí? Señalada por los sabios. ¿Sí? O sea, el saber no es un objeto como se cree en la modernidad, porque en la modernidad hablamos de saberes como si cada uno tuviera un objeto saber y hay una sumatoria de objetos saber y hay saberes en el plural. No, el saber es algo que está en permanente construcción. El saber en los griegos es el seguimiento de huellas. Una huella conduce a otra huella. Y esas huellas son derivadas precisamente del desciframiento de los oráculos en Grecia por parte de los sabios. ¿Sí? Es decir, ante un oráculo aparece un enigma y el sabio lo que hacía era señalar huellas que derivarían de eso incomprensible que aparece en los oráculos. Estamos hablando de la época arcaica griega. Entonces el saber vendría a ser el ordenamiento de esas huellas y que no hay una suerte de saber absoluto, sino esas huellas van a estar permanentemente en construcción precisamente porque hay alguna dimensión enigmática que está oculta permanentemente. ¿Sí? Entonces el saber es una cuestión de huellas. Hay otra, y esa palabra está anudada a otra que es la piesis o poiesis, que es la creación, que es derivada precisamente del sacar de lo oculto y construir un saber sobre eso que va a ser creación, porque el mundo griego es dialéctico y hay una relación entre esas palabras. ¿Sí? Entonces, pero repito, es un saber derivado de los enigmas que derivan del escrutamiento de aquello que emerge, ¿sí? Más o menos, que es la física. La física se conoce como naturaleza, pero la naturaleza no en términos como lo vemos en la modernidad, sino la naturaleza tendría que ver como lo esencial, de lo existente, digamos. Por tanto, es un saber sí, pero no es un saber tal como la modernidad lo pretendería construir como algo objetivo. La ciencia, tal como se escribe en latín, ciencia, es un saber derivado de la gracia divina, que es precisamente la pesquisa de aquello que se presenta como divino, y es lo que la responsabilidad que tienen las universidades en la Edad Media. Ahora, por supuesto yo me voy a quedar con el último, que es la ciencia, y la ciencia como fenómeno de la modernidad, y es una ciencia entendida como saber de lo real. ¿Sí? Saber de lo real es un saber que se construye a partir de acontecimientos de lo real, es decir, lo que no tiene representación, lo que no tiene imagen, pero que acontece y asalta la experiencia del hombre cuando se encuentra con ellas. ¿Sí? Y es el acontecimiento. ¿Sí? El hombre se encuentra con acontecimientos, bien sea de naturaleza, o acontecimientos, bien sea también del espíritu, entendido del pensamiento. Los primeros tendrían que ver con los fenómenos naturales, y el segundo con los fenómenos históricos, como son los vestigios, como son la escritura, los restos, que vienen a constituirse como huellas que van a constituirse un saber del espíritu, y las otras un saber que se construye a partir de la naturaleza. Por eso hablamos de la ciencia natural como un saber que se construye a partir de la experiencia, del acontecimiento con lo real de la naturaleza y el acontecimiento de lo real del espíritu o de la historia. ¿Sí? Porque uno habla de ciencia natural, de ciencias humanas, de ciencias, pero es un saber que se construye de aquellos enigmas que asaltan y acontecen al hombre. ¿Sí? De hecho, la investigación, la ciencia moderna, lo que han dicho los grandes de la ciencia, los grandes físicos dicen que, por ejemplo Hawkins, incluso Einstein, en algunos textos habla de el pequeño aporte, ¿sí? Ese pequeño aporte en lo enigmático del universo. ¿Sí? Es decir, que el saber es un aporte apenas comprensible de aquello que el hombre logra resolver desde el nivel del universo. ¿Sí? Porque a veces se cree también aquí en la universidad, no aquí, sino también en el ámbito científico, se plantea como si fuera la verdad absoluta o la verdad que es hegemónica y no hay otra verdad.
ni los grandes científicos, ni los grandes hombres de la ciencia han planteado de manera tan absoluta lo que es el saber. El saber es un pequeño aporte de lo enigmático del universo. ¿Sí? Bueno, digamos que yo me voy a quedar en esto de la ciencia y voy a caracterizar nuevamente la modernidad como lo caracterizé la vez pasada. No me va a servir mucho el tablero porque me toma el pelo. Pero digamos que voy a desglosar la modernidad para poder llegar la última hora, llegar a la investigación del psicoanálisis. ¿Listo? ¿Qué hora es? 53. 5:53, uy, ya se acabó. Es 5:07, ¿no? Bueno, apenas. Entonces, la modernidad ha constituido a partir de la filosofía cartesiana la hipótesis de la certeza del pensar del hombre como respuesta a los interrogantes que arroja el mundo. Recordemos que Descartes, la filosofía cartesiana fue tan sumamente sólida que fue la única filosofía que logró superar la filosofía escolástica. O sea, si uno revisa la filosofía escolástica es muy bonita. Lo que pasa es que pues dista en nuestro pensamiento y a veces uno la subestima. Es muy bonita, que va muy sólida. Logró sostenerse desde el siglo XII hasta el siglo XV y los estertores de la Edad Media, que es el Renacimiento. ¿Sí? Y Descartes, siendo escolástico, a partir de las dudas sobre derivada presente de los sueños en las meditaciones metafísicas cartesianas, él logra introducir, a pesar de ser un escolástico y a pesar de ser un creyente en Dios, él mismo introduce una pregunta sobre Dios. ¿Sí? Por eso hablamos aquí que a partir de la filosofía cartesiana, la hipótesis de la certeza del pensar porque el hombre se da cuenta que piensa y tiene la certeza de que es el que piensa. No es Dios el que lo piensa, sino es el que piensa. Una certeza. Y la otra certeza es la certeza de aquello que él construye, la representación, no es mera creencia, sino es una certeza frente a lo que representa. ¿Sí? Ahora, la representación tiene que ver con lo que está al frente. A pesar que yo dije que no iba a entender el tablero, me va a tocar emplearlo porque entender esto del sujeto separado de la naturaleza es muy raro. Muy raro. Y yo quiero como, pues hablar rápidamente porque dije al inicio de la charla que el hombre en el mundo antiguo y medieval no se concebía como si estuviera por fuera, la naturaleza era parte de ella. ¿Sí? Quiero resaltar varias cosas. Primero, si uno lee la Biblia, en el Génesis habla de un hacedor, y un hacedor que hace en 6 días todo lo existente. ¿Sí? Lo que llamaría en los filósofos lo ente. Y un hacedor de su ente. Y ese hacedor de su ente determina todo lo que hizo. Y el 6.º día, el hombre es una criatura hecha por gracia, imagen y semejanza de Dios, siendo una imagen poética, no óptica. Y por tanto, digamos, esa criatura está en el marco, porque pongamos una especie de cuadratura del hombre, en el marco de todo lo existente. Es decir, el hombre no se diferencia de otras cosas que existen. ¿Sí? Digamos que ese es el pensamiento que circula en la Edad Media. Debido a que en el marco de la Edad Media, o sea, estamos hablando del siglo V al siglo XV, más probablemente del siglo XII al siglo XV, digamos, hay una clase emergente, que son los comerciantes, que habitan en las ciudades que habían caído, pero luego se restauraban, después del siglo XII se restauran las ciudades. Aparece, digamos, una lógica diferente al mundo rural, que son los comerciantes. Estos comerciantes, que son una especie de clase media emergente, ellos son los únicos que entran a la universidad diferentes a los feudales. ¿Sí? Estamos en el siglo XII. De toda la universidad de la Edad Media, 2 universidades, la de Bolonia y la de
Bolonia y París, reciben a esos pobres, son emergentes, esos pobres. No reciben a los siervos, reciben a esos pobres, que no son tan pobres, ¿no? son clase media, emergentes. ¿Por qué hablo de esto? Porque estos burgueses tienen acceso a las bibliotecas monopolizadas por la iglesia, ¿sí? En estos monasterios o estas universidades, ¿sí? Recordemos que el saber que viene del mundo es monopolizado, no es destruido, sino monopolizado, copiado y traducido por los monjes. Y esto saber solo lo conocen los doctores de la iglesia. Y estas universidades entran burgueses y conocen esas grandes bibliotecas. Ellos, como tienen una lógica diferente en las ciudades, más rápida, hay una suerte de libre mercado muy incipiente en el siglo XII, viajeros, ellos acuñan un pensar nuevo en el sentido en que ellos se dan cuenta que piensan por sí mismos, digamos así, ¿sí? Y uno lo ve, por ejemplo, en los textos de la dignidad humana de Pirandola o en la servida voluntaria de Guadalquivir en el siglo XV y XVI, donde el hombre se da cuenta que él es responsable de su esclavitud y es responsable de su dignidad, pero muy incipientemente, pero no hay época, aún no es una época constituida por el pensar del hombre, sino es un pensamiento marginal en las ciudades que empieza a constituirse en las ciudades renacentistas, que es lo que se va a constituir como el humanismo. Nombro esto ¿por qué? Porque el hombre se da cuenta que no es parte de la cuadratura divina, sino que estos hombres se dan cuenta que empiezan por sí mismos y se diferencian de otras existencias de esa cuadratura. Y este hombre, al pensarse y saberse que piensa, se sale de esa cuadratura, ¿sí? Y se constituye como sujeto, se constituye como un ser pensante. Y toda esta cuadratura, que es la existencia de Dios, viene a ser, digamos, objeto de preguntas de ese hombre que se salió de esa cuadratura, ¿sí? Entonces sí vamos a entender, ¿sí? O sea, se sale de esa cuadratura y por tanto eso que estaba al lado suyo, que es lo existente, termina siendo algo que está al frente. La palabra objeto que está arrojado al frente viene a ser algo que vendría a plantear una diferencia entre lo que es el sujeto moderno y el objeto que por primera vez aparece. O sea, el sujeto y el objeto son dos conceptos que aparecen en la modernidad exclusivamente, antes no existían. De pronto existe la palabra subjectum, de pronto existe la palabra objectum, pero no como un fundamento epistemológico donde uno que se diferencian dos entidades, y la otra que el hombre, siendo criatura divina, se arroga el carácter de sujeto, porque subjectum, el sujeto de la Edad Media es Dios. O sea, el subjectum subyace, o sea, está arrojado abajo, subjectum. Y él, Dios, ya no responde a las preguntas del hombre, y quien responde a las preguntas del hombre es precisamente lo que vendría a ser la razón, ¿sí? Ordenando así groseramente el siglo XVI al siglo XVII. El siglo XVII es cuando Descartes dice yo pienso luego soy, ¿sí? Yo pienso luego soy yo, el hombre, a pensar soy en consecuencia del ser, ¿sí? Es decir, la primera vez que el hombre se arroga el carácter de ser y por tanto expulsa a Dios de las respuestas de las preguntas del hombre, ¿sí? Entonces estamos hablando de que hay por primera vez una separación entre sujeto y objeto, y el objeto vendría a ser el mundo vendría a ser objeto de las preguntas de ese hombre, porque ya las leyes de Dios no responden a eso que parece como algo enigmático, porque las leyes de Dios declinan. El hombre en la modernidad, desde el siglo XX para acá, viene a interrogar aquello con unas condiciones para investigar, ¿sí? Bueno, digamos que es eso. Aquí vamos a hablar de sujeto y objeto, por eso planteo hacer ese movimiento del hombre en el estatuto de las dos épocas. No sobra decir, también lo dije la vez pasada, no sobra decir que la ciencia le debe a las iglesias, ¿sí?, ser ciencia. ¿Por qué? Porque las ciencias tenían las bibliotecas y las bibliotecas guardaron el conocimiento traducido y copiado de todas las invasiones del mundo europeo y que fueron copiadas por la iglesia y que fueron copiadas y traducidas y que aparecen en las bibliotecas, primero monopolizadas y después ese conocimiento, vendría a ser como ampliado en la ilustración con los enciclopedistas, ¿no? ¿Sí? Es decir, si no hubiera existido unos guardas de esos libros, como la iglesia,
la ciencia no hubiera tenido un soporte, ¿sí?, para poderse desprender de ese saber. ¿Listo? Bueno, entonces, para Heidegger, el mentado Heidegger, la vez pasada Miriam me discutía que si no me da vergüenza hablar de Heidegger todo el tiempo. Es que Heidegger era Heidegger y no se agota. ¿Sí? No se agota porque es uno de los pensadores fundamentales de esta época. Mal sabido, mal conocido, y que vendría a ser como, digamos, aquel crítico del pensamiento kantiano, el pensamiento kantiano en el sentido de que la modernidad está soportada por Kant. ¿Sí? Por supuesto, ahí está la discusión que tiene con Augusto Comte, pero fundamentalmente el pensamiento moderno es sostenido precisamente por el pensamiento kantiano. Y esta a su vez por Descartes. Entonces, para Heidegger la modernidad es la única época que ha concebido el mundo como imagen y el hombre convertido en sujeto. Ya al hablar del sujeto, habría que explicar qué es imagen. ¿Sí? Porque creo que ustedes notaron que cuando yo dije imagen a imagen y semejanza suya, Dios hizo al hombre. Esa imagen es una imagen poética, no es una imagen óptica. ¿Sí? No es la virtualidad que retorna, ni el objeto dispuesto en los espejos, ¿sí?, como lo haría la óptica. Sino cuando se habla de imagen, se habla de la imagen entendida como una poética, y la poética es contradictoria. Es entendible decir que Dios hizo al hombre y todo a imagen y semejanza suya. Sí, la imagen y semejanza suya, todo es diferente, pero todo es igual a él. ¿Sí? Escuche bien, todo es diferente y todo es igual a él. Por tanto, nada puede ser comparado, ni nada puede ser sumado como si fuera una entidad, sino todo es diferente. Y por tanto, es un mundo cualitativamente diferenciado. ¿Sí? No se podría hablar de una suerte de unidades y magnitudes como la de la física, porque no es posible. Porque cada cosa fue hecha por Dios única, como Dios. ¿Sí? Y en consecuencia no se puede sumar. Son números naturales si se puede, pero son completamente diferenciadas. Y si hablamos de imagen en la modernidad, tenemos la imagen óptica en los espejos, que eso es legado de Galileo y Newton, ¿sí? Pero la imagen que habla Heidegger es que la imagen parte de esa relación entre sujeto y objeto, pero también imagen en el sentido en que eso que está al frente del hombre se constituye como un sistema de campos de objetos. ¿Sí? Es decir, se constituye como un conjunto organizado de sectores de objetos, ¿sí?, que son objetivables, calculables, planificables. ¿Cómo así? Es decir, cuando hablamos de sistema, la primera referencia al sistema que conoce la filosofía es el sistema filosófico hegeliano, que la realidad es constituida como un sistema ordenado de conceptos, ¿sí? Y aparecerían, digamos, los fenómenos naturales ordenados desde unos conceptos y los fenómenos del espíritu como ordenados. Y eso es un sistema porque está organizado. Pero Heidegger va más allá, que es un sistema de campos de objetos, que no son conceptos, sino son objetos. Y más probablemente son campos de objetos. La realidad está constituida como campos de objetos. Cuando decimos campos de objetos, estamos hablando de sectorizaciones de la realidad, o sectorizaciones de lo existente. Cada pregunta que hace el hombre debe pasar por la comparación y además una comparación con las leyes universales ya constituidas de la física, por ejemplo, o bien comparación con aquello general de las taxonomías biológicas. Las taxonomías biológicas no son universales porque los organismos no podrían calcularse exactamente, sino los organismos son individuos que se comportan todos diferentes, pero que podría caracterizarse en lo general por las taxonomías, es decir, por propiedades o fenotípicas y genotípicas, que tendría como ordenar los organismos o la vida, y que cada individuo que aparezca debe compararse con las taxonomías para ver sus propiedades, que son iguales o son diferentes, para abrir otros campos a las taxonomías, ¿sí? Y el campo de la historia, todo aquello que aparezca como historia debe compararse con la escritura o con los archivos que aparecen en los anales o en los archivos
científico, archivos históricos, ¿listo? Es decir, que si estamos hablando de imagen, estamos hablando de algo que está al frente del hombre y se constituye como un campo organizado de lo que nosotros llamamos, pues burdamente podemos decirlo como los sistemas de objetos, que son las carreras, digamos, ¿sí? Las carreras. No son las carreras propiamente dichas, sino las carreras se constituyen como, es la derivación de los campos de objetos para forjarlos en las universidades. Pero fundamentalmente lo que se está investigando son campos de objetos, sectores de lo existente que se preguntan, definen un objeto y se investigan sobre otros objetos, ¿sí? Cuando decimos física, estamos hablando de un campo determinado de lo existente y únicamente se aísla lo inerte y no se investiga la vida ni tampoco se investiga la historia, porque lo universal es inerte, ¿sí? Y por tanto es menester sacrificar esa singularidad que es la vida y la singularidad de la historia, porque no es universal, ¿sí? Entonces, E igual a mc al cuadrado, energía es igual a la masa indistintamente inerte como unidad homogénea por la velocidad al cuadrado, y supondría que la vida está en esa masa, ¿sí? Y para tratar de investigar implicaría desagregar esa masa y entender la vida y entender la historia, que son lógicas diferentes, ¿sí? La lógica de la vida tendría de otro orden diferente a la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad general. En consecuencia, tenemos todo el mundo, toda la realidad está constituida como un campo de objetos y es una imagen porque está al frente del hombre, y es un sistema que se ha constituido a partir de esa imagen del hombre como referente, ¿sí? ¿Sí lo transmití algo? Entonces, en primer lugar, mundo es lo existente en su totalidad y cada época ha tenido una idea al respecto, yo lo planteé. Pues ha venido lo existente a partir de una determinada concepción de la verdad, la cual ha servido fundamento para que el hombre se ubique respecto a ella, y por definir desde allí lo que es el mundo y lo que es la realidad. Es decir, la realidad no es el éter, la realidad es un ordenamiento de eso que en su momento angustió al hombre y el hombre constituyó un saber sobre eso. Este hecho, que implica además hacer juicios de atribución y de existencia de todo aquello que existe, lo hace sentir más seguro, si se puede decir así, de la vida. No se levanta, así tenga uno premura y problemas, uno levanta tranquilo y no piensa lo que puede pensar un hombre israelí o un hombre palestino donde cae la bomba. Simplemente vivimos la vida tranquilamente con sus problemas, pero no cuestionamos cuál es la verdad, salimos a la calle sin ningún problema. Bueno, de allí deriva la razón de lo existente, la realidad, y la necesidad de construir intelectualmente una concepción del mundo. O sea, desde que existe la humanidad, de hace 200.000 años, se ha concebido todas las sociedades, en todos los tiempos, han forjado una concepción del mundo. O sea, una manera de habitar ese mundo que los tranquiliza, ¿sí? Si hablamos de los animistas conciben un mundo muy rudimentario a partir del doble del hombre puesto al frente, ¿sí? Que es el animismo de los recolectores cazadores. Pero se puede hablar de concepción del mundo, o sea, de qué manera se ordena ese mundo y les permite vivir tranquilamente en relación con eso que los angustiaba. Hay una especie de esfuerzo intelectual de eso que angustia. Decía Freud que la noción de Weltanschauung en alemán es una palabra, lo digo en alemán porque es una palabra que al traducirla se traduce como concepción del mundo, como cosmovisión, pero realmente traduzcámosla como concepción del mundo. Y plantea que es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. Dentro de ella, por tanto, ninguna cuestión permanece abierta y todo lo que recaba nuestro interés haya su lugar preciso. ¿Sí? Es decir, es la concepción del mundo. En la modernidad, cuando la ciencia introduce un problema, desacomoda esa concepción del mundo, la desacomoda, ¿sí? Porque introduce un problema, introduce una pregunta y abre un campo de objetos. Pero ese campo de objetos responde a unas coordenadas de esa modernidad, ¿sí? De nuestra parte podemos decir que prácticamente la historia del pensamiento de la humanidad ha sido constituida a partir de la dialéctica de nombrar aquello que nos resulta insoportable en esa experiencia que es el encuentro con lo real, ¿sí? No es la realidad sino lo real, ¿sí? Yo lo leo ahora como lo real, un acontecimiento, algo que asalta, que no tiene forma, no tiene representación, es un acontecimiento que angustia.
Y el hombre tiene que vérselas con eso que angustia. Y eso que angustia lo va a llevar a construir un saber sobre eso que angustia. ¿Sí? Ya dijimos que es el saber sobre lo real de la naturaleza o un saber sobre eso real del espíritu, o sea, del pensamiento. De eso real, lo enigmático, lo cual ha permitido la construcción de un saber que le ha permitido, ya dije anteriormente, a la humanidad sofocar su angustia. Es dialéctico porque explica lo desconocido mediante lo conocido y viceversa. Es menester subrayar que esos encuentros son con la naturaleza entendida esta como un real que emerge como un acontecimiento, un asalto, por tanto no es previsible, repito que angustia, emerge y crea rupturas mediante acontecimientos que dan huella y el hombre las señala y las ordena. ¿Sí? Digamos, ahí hay un elemento que puede uno hablar sobre la investigación. ¿Sí? La investigación no es el enigma, pero aparece, la investigación vendría a ser construida a partir de ese enigma. Por tanto, cuando decimos que la emergencia de lo enigmático le ha permitido al hombre construir un saber y poder allí tranquilizar el encuentro angustioso, nos estamos refiriendo a que el hombre, al encontrarse con aquello que le resulta insoportable, que bien puede ser sus propias huellas o bien acontecimientos del universo que escapan a sus elecciones, pues no hay nada que no nombre, estamos diciendo que está en construcción, esa construcción le va a permitir nombrar la realidad, pero no es un asunto de un solo hombre, sino que implica una relación social. Pues dentro de las dificultades que tiene el hombre con sus encuentros, ha sido en primera medida el encuentro con el otro. Y por tanto, para poder vivir juntos, ha tenido que tramitar este encuentro reconociéndolo como semejante. Por esas razones, se plantea que la concepción del mundo deriva precisamente de ese saber que permite definir qué existe y qué no existe, en razón a que lo que existe le atribuye un lugar en el marco de lo posible, mientras que hay algo que queda por fuera de ese marco inexplicado e inexplicable, puesto que no responde a la lógica que determina esa concepción del mundo, que repito, está relacionada con una determinada concepción de verdad. ¿Sí? Es decir, que si estamos hablando de la concepción del mundo, estamos hablando de una noción de verdad o una representación de lo ente y algo que podemos hablar con Heidegger, que es algo que se define como ser. ¿Listo? Ya dijimos que el ser, la modernidad, es algo que se arroga el hombre por primera vez. El hombre se arroga ser sujeto por primera vez. O sea, ser en tanto que piensa. La crítica que hace, por ejemplo, Heidegger a la modernidad es que el hombre identifica aquello objetivable, pero él no se pregunta sobre sus causas o no se pregunta sobre su ser. ¿Sí? Es lo que llamaría el olvido del ser. O sea, pregunta aquello que identifica con ideas u objetos, pero no se pregunta aquello que le angustia. Esto segundo vendría a ser material, digamos, que toma el psicoanálisis. ¿Sí? Lo que dice Lacan, por ejemplo, con respecto a esto es que la modernidad, a pesar que funda el inconsciente, con Descartes, la misma modernidad descarta el inconsciente, el ser, el sujeto. ¿Sí? Porque la modernidad vendría a demandar que sea objetivo y que el sujeto se margine. Y el lenguaje que construye la ciencia es un lenguaje que es axiomático, que tiene su propia lógica para evitar el equívoco y para evitar el error. Es decir, evitar, ¿sí?, el hecho del sujeto. Fundamentalmente, si encontramos el sujeto en una parte, es en el equívoco, es en la falta, y la ciencia, para tratar de hacer aséptica y de lograr tener un saber universal, implica crear un tipo de lenguaje muy suyo, que está fundamentado en tres principios: el principio de identidad, el principio del tercero excluido y el principio de no contradicción. ¿Sí? Que eso se ha forjado a través de los tiempos, sobre todo en el marco, por ejemplo, del ciclo de Viena en los años 30. Y fundamentalmente la ciencia toma la lógica matemática como o la filosofía analítica como su filosofía y descarta cualquier tipo de ontología. ¿Sí? Porque lo que demandaría la modernidad es excluir a ese sujeto. Por excluir al sujeto, dice Lacan. Es decir, que el sujeto, a pesar que funda la modernidad, queda marginado de la modernidad. Te dice Lacan que el sujeto de la modernidad es tomado por el psicoanálisis, porque al ser marginado, el psicoanálisis toma a ese sujeto que es singular, un sujeto que es el equívoco
y justamente ese sujeto que es singular es el que trabaja con el psicoanálisis. ¿Bien? O sea, estamos hablando de que hay un punto de encuentro entre Heidegger y Lacan, que es precisamente esa aparición de la angustia. Y la ciencia, al no definir la angustia como un objeto, no la investiga. ¿Qué hora es? Sí, sí, sí. 6 y 18. ¿Seguimos derecho o quieren descansar? Derecho. Seguimos. Bueno, chévere. Entonces, voy a llegar hasta pasando 20 y hacemos diálogo, ¿sí? Bueno. O sea, hago todo este recorrido porque no podríamos entender el psicoanálisis si no entendemos la época. Quiero anticiparme con respecto a eso, ¿sí? Pues para al menos mostrar un hilo conductor. Cuando decimos psicoanálisis, ¿sí? Es un análisis de lo psíquico, la descomposición de lo psíquico, ¿sí? Más o menos la palabra lo dice. Diferente a la psicología, el nacimiento es diferente a la psicología. La psicología aparece oficialmente en 1871 y el psicoanálisis aparece en 1895. La psicología aparece con Wilhelm Wundt ante la demanda de la comunidad científica de que muestre un objeto que se acomode a la exigencia del positivismo, es decir, que sea verificable y comprobable y que sea objetivable el objeto que introduce en ese campo nuevo que es la psicología. Siendo lo psíquico algo tan problemático, se define lo psíquico como la conducta. Es decir, la conducta es objetivable, tanto que se pueda ver, verificar, se hallan las frecuencias de los periodos, ¿sí? Y no olvidemos que Wilhelm Wundt venía de la tradición filosófica con Hegel, orientano, y vendría también de la fisiología. Cuando él intenta crear un campo de objetos de lo psíquico, él introduce un concepto con la conciencia, que era novedoso en la época. Pero la conciencia no es un objeto para el positivismo. Y por tanto se le exigió que si quería fundar un campo nuevo de lo psíquico, debía tener las coordenadas que exige el positivismo, que es, uno, que el canon teórico sea la biología o la física, para que ese objeto nuevo sea investigado como un objeto científico. ¿Sí? También recordemos que el positivismo se desarrolla con el capitalismo y el capitalismo margina el pensamiento alemán. ¿Sí? Es decir, también necesitamos entender que el capitalismo se expande y prácticamente elige una filosofía que va a ser, va a privilegiar una filosofía que va a estar en la misma vía del pensamiento de la producción del capital. ¿Sí? Y se va marginando el pensamiento alemán. En consecuencia se margina a Hegel, se margina a Marx y se margina a Engels, ¿sí? Por supuesto, todo el desarrollo que plantearía la razón, la conciencia, es que ha marginado, ¿sí? Porque el positivismo excluye al sujeto y solo privilegia el objeto de la investigación como ciencia, ¿sí? El segundo, el psicoanálisis, aparece en 1895 y aparece en el campo de la neurología. O sea, el psicoanálisis aparece en el campo de la neurología. Freud es médico neurólogo y Freud encuentra fenómenos de la neurología que la neurología no puede responder, ¿sí? Que es una relación equívoca entre el síntoma y la causa, ¿sí? Es decir, fenómenos que tienen la fenomenología de ser neurológicos, pero que la causa no correspondía con el órgano, que son fenómenos conversivos, las histerias. Por tanto, es un campo que la neurología descartó y prácticamente desecha como si fuera una gran mentira las mujeres histéricas. Por supuesto, Freud abre un campo nuevo a partir de la tosudez de la pregunta sobre qué pasa ahí, por qué hay mujeres que tienen parálisis a pesar que los órganos funcionen, cómo es posible que tengan cegueras a pesar que el órgano funcione, ¿sí? A pesar que las coordenadas de la ciencia es que un órgano que es funcional permite que funcione, y si hay disfuncionalidad en el órgano, pues hay disfunción de la función, ¿listo? Pero no concuerda de que haya disfunción y el órgano esté con toda la ley, ¿sí? Entonces la pregunta del psicoanálisis aparece precisamente en donde falla la neurología, porque se descarta esa dimensión equívoca de síntomas que
vienen a ser muy frecuentes en Europa y que no se investigan. ¿Listo? Y Freud investiga, entra en ese campo inédito, pero también poco reconocido por parte de la comunidad científica, en tanto que hay un determinio y una fuerza, y es muy fuerte el positivismo en ese momento, ¿sí? Porque también si uno ve la historia, por ejemplo, en el siglo XIX, hay muchos cambios, muchos cambios, ¿sí? Quiero nombrarlos, antes de seguir. Está la Revolución Francesa del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, 1789. En 1793 matan a Robespierre. Y Napoleón se toma el poder y intenta volver a es un imperio. Pero lo que favorable a Napoleón es que expande un pensamiento ilustrado. ¿Sí? Estamos hablando principio del siglo XX, perdón. En ese marco está Kant planteando un concepto nuevo que es la razón, que el hombre se hace responsable, hace uso de su propio entendimiento, la decisión del otro, que era la mayoría de edad. Pero ulteriormente hay un discípulo de él, está Fichte, Schelling y Hegel, que acuñan lo suyo y discuten a Kant, entre ellos Hegel. ¿Sí? Y Hegel acuña el concepto de conciencia, entender la conciencia en tanto reconocimiento con el otro. ¿Sí? La conciencia en relación con la historia. ¿Bien? Esto es el concepto de conciencia, porque un siglo antes no se reconoce la razón de la conciencia del hombre, porque el hombre en sí mismo no piensa por sí mismo, sino por Dios. ¿Sí? O sea, la conciencia no existe como concepto que determine el hombre, ni la conciencia. ¿Sí? Y prácticamente Kant, Hegel, en menos de 30 años, introducen algo novedoso. ¿Sí? Y aparece la disputa del positivismo contra Hegel y contra Kant. Y lo que entra en la modernidad es únicamente el positivismo, y prácticamente Hegel queda marginado y Kant queda marginado. ¿Sí? El desarrollo de Hegel aparece en las elaboraciones de Marx, ¿sí? Que es mucho más profunda en la época. ¿Sí? Y no es conocido Marx porque publica mil y pico de libros del manifiesto, por tanto no es que aparezca por internet y todo el mundo sepa, ¿no? 1200 o mil y pico de libros, y aparte de las organizaciones sindicales, trabajadores, pues se conoce algo. Pero realmente la conciencia no era tan divulgada, ni la razón era tan divulgada. Y a finales del siglo XIX aparecen personajes como este que dicen, un momentico, aparece algo más allá de la razón que el inconsciente. Entonces es algo en un siglo es muy subversivo en términos de que si la razón es subversiva en términos de la iglesia o del saber eclesiástico, la conciencia también, la conciencia histórica en Marx subvierte a Hegel, ¿sí? Cuando aparece Freud y encuentra el inconsciente, subvierte eso que apenas nace, ¿sí? ¿Sí? Y además no acepta el capitalismo, ¿sí? El desarrollo del capitalismo, desarrollo del positivismo y después del pragmatismo. ¿Sí? Aquí en Colombia, Bolívar y Santander introducen el positivismo y el utilitarismo, nada de Kant. ¿Sí? Escasamente el tatarabuelo de los Samper, Miguel Samper, introduce a Kant en la universidad y prácticamente se rechaza a Kant. ¿Sí? Es decir, que el pensamiento alemán solo entra, por ejemplo en Europa, entra en los años 30, a Hegel se le lee en los años 40 en Francia. ¿Sí? Es decir, que son conceptos que nosotros vemos con tranquilidad porque tenemos acceso a esos documentos, pero en Francia apenas Kojève estaba traduciendo a Hegel y Lacan entra a los seminarios de Hegel en los años 40. ¿Sí? Marx conocido en el 32, la idea alemana, y el manifiesto comunista es traducido y es conocido en los años 60. ¿Sí estamos? Entonces entendamos que hay una serie de conceptos y una economía política, una historia que se está moviendo vertiginosamente, y muchos cambios con las dos primeras guerras, la aparición del Estado-Nación, la primera guerra brutal, que es la Primera Guerra Mundial, la aparición bajo la mesa del Estado sionista en el momento 16 con el acuerdo Zapikov, ¿sí? O el después de Balfour, después del 18, cómo se toman la Gran Siria y las acomodan los ingleses y los franceses, y después prácticamente es dejado a los sionistas, ¿sí? Y cómo eso plantea una geopolítica a nivel internacional, y cómo en la Segunda Guerra Mundial también aparece una suerte de hegemonía estadounidense porque es el país más estable. Es decir, estamos hablando de que hay unos históricos detrás de esto, hay unos históricos que están moviendo el mundo, ¿sí? Por tanto, es necesario entenderlo para entender un tipo de pensamiento que se está instalando, ¿sí? Que no es simplemente unos filósofos, unos teóricos se pueden hablar y todos se instalan como si no pasara nada, ¿sí? El pensamiento hegemónico se instala a partir de los que ganan la guerra, es una cosa clara, ¿sí?
Entonces, ese concepto de verdad, ese concepto de ser, de lo ente, no se instala porque Descartes sea buena onda y diga, sí, yo pienso en lo gozo y se instaló. No, en tiempos de Descartes no se pudo haber instalado, digamos, el pensamiento cartesiano, porque aún tiene la hegemonía escolástica. Y como dato, el discurso del método, la primera filosofía, fue publicada en Francia en latín, como decía la iglesia, pero en los Países Bajos fue publicada en francés. ¿Sí? Entonces, ahí uno ve que el pensamiento cartesiano es recogido por algunos intelectuales, pero no resulta. Uno podría decir que retroactivamente, un siglo después, con la Revolución Francesa, quien gana la guerra, prácticamente toma el pensamiento cartesiano o lo que venía antes y se retoma como algo propio, ¿sí? Es decir, que la modernidad es una época a imagen y semejanza de la burguesía, ¿sí? Es decir, la modernidad es el desarrollo de una época burguesa, ¿sí? Ahora, que la burguesía produzca las contradicciones también, ¿sí? Es decir, aparece un mundo capitalista y la aparición de un mundo comunista y el socialismo y todo lo que ha pasado en la modernidad, sí, también, ¿sí? Pero fundamentalmente es la burguesía la que introduce ni más ni menos el corte de pensamiento, ¿sí? Entonces la verdad, y es importante entender eso porque la verdad a veces se trivializa, se analiza, ¿eh? Es decir, es que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, todos tenemos la verdad, y las verdades y los saberes como si fueran objetos, ¿sí? No, la verdad es un concepto que ha determinado, que ha sido determinado desde Descartes, y esa manera de apropiarse de la verdad, ¿sí? Tiene que ver con los giros que tiene ese pensamiento cartesiano, ¿sí? Lo que dice Martin Heidegger en un texto dice que el sujeto en principio se instala como sujeto en lo esencial y en lo general, es decir, solo cuando se instala el concepto de sujeto en lo general puede haber sujeto, no porque yo diga soy sujeto ya es suficiente, no, se instala un pensamiento a través de las independencias, a partir de la guerra napoleónica se va instalando a nivel mundial y después la Primera Guerra Mundial introducen de un lado el mundo bolchevique, Unión Soviética, de un tipo de pensamiento del hombre que se asume en tanto otro en la historia, y también hay un bloque que constituye como la libertad del mercado del hombre individual como democracia, ¿sí? Que es prácticamente la historia del siglo XX y retorno al siglo XXI. Entonces, hablar de verdad hay que verla muy bien y no aparecer de esa suerte como es que yo tengo mi verdad y yo me apropio de mi verdad y yo digo con mi verdad y se acabó, ¿sí? Eso se caracteriza mucho con esta suerte del relativismo. Lo que se introduce la relatividad con Einstein es que la relatividad es cuando se introduce el sujeto, ¿sí? Los que han leído, por ejemplo, en las estaciones, las ferrocarriles de estaciones de Einstein, es que Einstein va a pensar que la relatividad del tiempo es en tanto que no se puede calcular el tiempo sin entender el movimiento del sujeto, ¿sí? De una estación a otra, ¿sí? No puede hablar de un tiempo absoluto porque es menester de que un sujeto se desplace para saber prácticamente ese movimiento y eso relativiza el tiempo. Pero eso no implica que se fragmente el tiempo en pequeñas unidades como si todos fueran diferentes. De otra parte, se me cansa el tiempo. Sí, yo creo que sí me lo sé. Además para llegar, sí, ya, sí. De otra parte, la noción de imagen, lo repito, en la modernidad tiene un estatuto disímil a otras épocas. Yo me salto eso porque ya hablé de imagen. ¿Listo? No, sigo leyendo. De otra parte, la noción de imagen en la modernidad tiene un estatuto disímil a otras épocas en virtud de que el hombre que se constituye como sujeto por primera vez, dado que se arroga el pensar y por tanto se diferencia de todo aquello que no lo hace, ya dije una cuadratura de esta. Este hecho hace que el hombre se separe de todo lo existente para ponerlo ante sí como una representación, cuyo referente es ese pensar del hombre, puesto que piensa, razona a partir de saber que es consciente de su conciencia. Que fundamentalmente la conciencia no es autónoma, la conciencia deriva del reconocimiento del otro, de otra conciencia. Y la conciencia humana es aquella que es consciente que es consciente, ¿sí? No por ser mera conciencia, porque se puede entender que hay conciencia perceptiva con los animales, ¿sí? Los animales no son conscientes de que son conscientes, no reconocen al otro como un semejante, ¿sí? Que es prácticamente lo que plantea Hegel al principio del texto de la figura del espíritu. Digamos,
En consecuencia, hablar de imagen en su esencia es más que un calco, una proyección o un cuadro, porque esta imagen ya no responde a la palabra griega mímesis. ¿Sí? Hay una palabra griega que es mímesis o mímesis, ni la palabra latina imago. O sea, así como planteamos las diferentes palabras en términos de la época, la palabra imagen no está en el mundo griego. Existe una parecida que es la mímesis. Después aparece la mimetización en la modernidad, pero la mímesis es otra cosa. Ya aprendí qué es. Y el concepto de imago, si hablamos de una palabra parecida donde derivaría la imagen, sería el imago, pero no es lo mismo. La primera, o sea, la mímesis, se consideraba como un verdadero encuentro con los dioses y se refería a una suerte de reencarnación en estado de éxtasis, producido por el vino consumido en el marco de las fiestas agrarias griegas. O sea, mímesis no es el mimetismo, mímesis es ritual y encuentro con los dioses. De otra parte, la palabra imago es una palabra latina que alude a imitación en tanto que semejanza con la realidad, pero una realidad que da cuenta de la gracia divina. Imago Dei, ¿sí? Imagen de Dios. Ustedes ven, por ejemplo, la iconografía de la Edad Media, los famosos iconos son cuadros que dan cuenta de la historia sagrada. ¿Sí? No se habla de la expresión o la afección del hombre en su tragedia o en su alegría, sino son iconos que son cuadros hechos prácticamente extraídos de la semejanza de lo existente hecho por Dios. Tanto la una como la otra no tienen como referencia al hombre, ni exige que esa mímesis o imago esté separada de la mirada del hombre como una condición, mientras que la representación de la modernidad sí lo hace, en razón a que la imagen entra en el pensar donde el hombre convertido en sujeto piensa y razona desde el yo, y se distancia de todo lo existente ubicándolo al frente, lo arroja al frente. La etimología de objeto es eso, ob, al frente, yecto es arrojar al frente. Para pensarlo y cotejarlo, compararlo con la verdad de las leyes universales, ya dije anteriormente eso, las taxonomías biológicas y las fuentes escritas para el estatuto, no solo objeto, sino certeza de su existencia. Es decir, certificar el objeto es en tanto que puede ser comparable. ¿Sí? Lo raro no habitual de la física pasa por la comparación de las leyes físico-matemáticas. ¿Sí? Lo mismo en la biología, ya dije eso anteriormente. En otras palabras, introducirlo en el campo de objetos de la físico-matemática, la biología y la historia, pero como constructo objetivo lo que el hombre calcula y planifica a priori y a posteriori, en relación con el representante del pensamiento que es el yo del hombre y las leyes universales de la naturaleza o de la explicación científica, constituyendo una concepción del mundo como imagen, entendida como un pensamiento unificado y constituido como un sistema de campos de objetos derivados de la ciencia. Bueno. Digamos que eso es prácticamente la modernidad, ¿sí? Es decir, la modernidad hasta el día de hoy vendría a ser una época considerada como un sistema de campos de objetos y se trata como tal, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pues si yo corro unos días, si soy a Monserrate, digo qué oxígeno tan chévere, respiro oxígeno, el hecho de hablar de oxígeno ya estamos hablando de la modernidad, ¿sí? Pues marca el cambio logisto de la Lavoisier al oxígeno en la Lavoisier, ¿sí? La verdad cómo pasa de la alquimia a lo que va a ser la química posteriormente, y que el éter ya no es el éter, sino es una confluencia de muchos elementos químicos, ¿sí? Que se consiguen como compuestos, ¿sí? Así yo no sepa, está determinado. Así yo no sepa, esa realidad que parece éter está determinada, o estamos habitados por ondas, ¿sí? De infrarrojo hasta ultrasonidos y ultravioleta, que nosotros no nos percatamos de ella, pero estamos habitados por eso, ¿sí? Y que la física da cuenta de ellos, ¿sí? Estamos hablando de que la realidad son campos de objetos, ¿sí? Y se da cuenta de los teléfonos celulares y esas cosas. Así las cosas, se puede decir que la modernidad exige que todo lo que exista deba ser objetivable, o sea, comparable,
y por lo tanto aquello que cuestione la realidad ha de construir un saber que responda a esta exigencia. Por lo cual, dichas preguntas deben ser respondidas por el saber científico. Se podría decir en consecuencia que hay una relación esencial entre lo existente y la ciencia, ya que lo que se reconoce como tal, es decir, como existente, es únicamente lo objetivable. Eso quiere decir que todo aquello que se constituye como una pregunta, es decir, lo raro, lo no habitual, ha de ser susceptible de ser comparado con el arsenal conceptual y axiomático de la ciencia. Es decir, leyes universales, taxonomías biológicas, fuentes descritas, se constituyen en hipótesis posibles para discernir lo que acontece como enigmático y que hace parte del proceso necesario de investigación, la cual solo es posible si se constituyen campos de objetos. Es decir, la investigación, para que sea investigación, se necesita abrir campos de objetos, abrir sectores de objetos. Y hay un proceso, y lo voy a decir rápido, es decir, el hombre se ubica ante lo enigmático que está al frente de él, y él va a pararse sobre un estado de la cuestión, un estado del arte, repito, la físico-matemática, taxonomías o la historia, que sirve de piso para interrogar eso enigmático. Y no solo interrogarlo, sino anticipar hipótesis posibles, como posibles respuestas a eso que está al frente, que es enigmático y genera pregunta. A partir de eso, el hombre moderno va a producir un proyecto, que significa proyecto, que es de qué manera formaliza esas preguntas en un proyecto que es problema, pregunta de investigación, ¿sí? Objetivo de lo que pretende investigar, objetivo específico de lo que pretende investigar. Eso es proyecto, es la formulación de las preguntas. Y a su vez, esa comparación de eso enigmático con ese estado de la cuestión, que es las hipótesis, me permite a mí también definir qué tipo de rigor debo tomar para investigar eso que me resulta enigmático. Y que en el cotejo de eso enigmático, con esas leyes universales, o las taxonomías, o la historia, me permite afinar si yo puedo investigarlo como exacta o inexactas, que es el rigor. Si yo estoy investigando lo biológico, yo no podría quitarle el carácter de lo vivo, ¿sí?, forzándolo a responder en las leyes universales de la física, porque le quitaría lo particular de lo vivo, y por tanto entender que si investigo lo vivo debe ser inexacto, ¿sí? O sea, no podría llegar a la exactitud, porque no se puede comparar todo con todo como si fuera algo universal e inerte. En consecuencia, el rigor de exactitud y inexactitud definiría un segundo elemento, que es el rigor, que junto al proyecto va a construir el método. Y el método es un camino que se abre, ¿sí? Yo repito, método no es una técnica, es un camino que construye un investigador, un camino, la manera como él va a trazar un camino que va a crear una sectorización de eso que se va a investigar, y cuando se construye ese sector, se puede investigar, ¿sí? Esto sería la investigación, así una de las tesis, ¿sí? Yo siempre discrepo y me da como cierta risa de aquellos que dicen tengo maestría en metodología cualitativa y por tanto yo soy experto en metodología cualitativa. Pero si lo que da la manera de investigar no es el investigador, es el fenómeno. El fenómeno me dice a mí si lo puedo investigar cualitativamente, cuantitativamente, y eso puede cambiar. ¿Sí? Es decir, yo puedo partir de una demografía, pero la pregunta que yo intento indagar a partir de esa demografía, esa pregunta se puede convertir en cualitativa. ¿Sí? Yo puedo decir, como el caso mío de la investigación de historia, ¿sí?, cuáles son las dos poblaciones más crueles en el periodo 48-64 y donde hubo más masacre, pues Líbano y Rovira. ¿Cómo supe eso? Pues revisando las estadísticas, comparando, bueno, ¿y por qué tan alta, por qué más en Líbano y Rovira que en Dolores, Tolima? ¿Por qué? ¿Sí? Esta pregunta va a llevar a otra pregunta también demográfica o de estadística, pero digo, ¿por qué ahí? ¿Por qué al norte de Tolima? ¿Sí? ¿Y por qué al norte y al centro, que es Rovira? ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Sí? Entonces, eso me va a llevar a preguntas cada vez más, ya no orden cuantitativo, sino orden cualitativo. O sea, la misma pregunta me llevaría a un lado o a otro. O sea, yo no puedo definir si cualitativo o cuantitativo. La investigación me lo dice. ¿Listo? ¿Qué es esto que acaba de decir? Esto es la investigación. Bueno. Entonces, hay algunos autores de la modernidad que llaman la modernidad como la época de la ciencia.
en el sentido en que el único saber válido que autoriza lo existente es la ciencia moderna. En ese mismo sentido, ante el encuentro con el acontecimiento de lo humano, ha de situarse como lo existente, lo cual la época exige que tenga el mismo tratamiento objetivable. Es decir, que la ciencia y el desarrollo de la empresa universitaria, no hablo empresa en términos de la empresa pura como productor de capital. Empresa es trabajo arduo, ¿sí? Que es otro carácter esencial de la investigación. Hay tres. ¿Sí? Ya lo nombré: el conocimiento, el propio conocer, el método y el carácter de empresa de la investigación. ¿Sí? Pero no es la empresa, repito, no es la empresa entendida como la producción de capital a partir de la producción de la investigación, no. Están dos vías. Una vía que es el trabajo arduo, la empresa de largo aliento, y la otra la financiación de la empresa de largo aliento. ¿Sí? Hay dos cabezas que tiene la ciencia, la investigación. ¿Sí? Para hacer investigación se genera trabajo arduo, se conforman equipos de trabajo, pero necesitan insumos, los insumos los voy a extraer de la financiación. ¿Sí? Entonces, la universidad, la financiación pública, la financiación la tiene por los impuestos. ¿Sí? Y en consecuencia hay una relación coherente entre profesores que son pagados tiempo completo para investigar, y eso viene del Estado, es decir, la población que paga impuestos. Entonces, no se nota mucho la financiación porque la universidad en los pagos financia las investigaciones. ¿Sí? Pero en la empresa privada sí, ¿sí? Porque somete la investigación a los requerimientos de la empresa privada y define los tiempos de investigación, cosa que no hace la investigación. ¿Listo? Bueno. Entonces, la ciencia y todos los dispositivos que son la universidad van a exigir que todo lo que se investigue debe ser objetivo. Es decir, que solo pase por el rasero de la comparación. En ese sentido, las ciencias históricas del espíritu, es decir, el conjunto de campos de objetos que estudian lo humano en su unión histórica, social y cultural. Sin embargo, en este conjunto hay discusiones sobre lo humano, pero acercándolo al aval de las ciencias naturales, derivadas del positivismo y en consecuencia del conocimiento del sujeto. Es decir, que en el marco de las ciencias humanas, ciencias sociales, aquí Tiltai habla de las ciencias del espíritu, entendiendo el espíritu como el pensamiento. La disputa de todo el siglo XX y parte del siglo XIX es que si se pretende hacer ciencia, debe estar más cercano a la biología y la física. Por tanto, la etnología, la antropología, la sociología, la psicología tenía un sesgo natural y no se aceptaba otro objeto que no tuviera un sesgo, era organismo o máquina. Hasta que entra Hegel, entra Marx y lo presenta alemán en los años 30, ¿sí? Donde introduce otra dimensión de investigación que no implica un acercamiento a la biología, sino se necesita entender la dialéctica entre la historia del sujeto. ¿Sí? Bueno, sin embargo, la época de la ciencia le exige a todo lo que sea humano, histórico y cultural que sea objetivo. ¿Sí? Es decir, que se forcluye, no se incluye en la investigación aquello que es el orden de lo singular. ¿Sí? Es decir, lo que no tiene comparación. Es decir, una lógica diferente al campo del objetivo. Y si entra lo singular en el campo de la investigación, entra como excepción, ¿sí? Que confirma la regla. Es decir, si lo singular, lo raro, lo habitual, entra en el campo de la ciencia, se reconoce pero como excepción, pero no se reconoce en su propia lógica. Por eso he hablado aquí del instrumento del sujeto. Ahora, podríamos también hablar de qué tipo de sujeto, porque el sujeto de la modernidad es el sujeto de la conciencia y la razón. Pero se encuentra un sujeto del inconsciente, es decir, un sujeto del inconsciente que asalta la conciencia sin que el sujeto sepa. ¿Sí? Como son los síntomas, los actos fallidos, las repeticiones. ¿Sí? Es decir, que a pesar que el hombre es consciente de lo que pueda pensar, a pesar que el hombre sea razonable de lo que pueda pensar, hay hechos de su propia historia que lo hacen repetir aquello que lo hace padecer. ¿Sí? Como los síntomas, como aquello que en su momento eran las dolores de destino. Sujetos que dicen, yo por qué hago esas cosas como si yo estoy destinado a que mi vida fuera tragedia. Pero fundamentalmente es algo que emerge del aparato psíquico y que asalta la conciencia y termina la conciencia. O sea, ya no es la conciencia la que determina el ser humano, ni la razón, sino justamente el inconsciente va a determinar precisamente eso que es consciente. Por eso les decía a ustedes que en un siglo aparecen cosas muy particulares. Por ejemplo, en el siglo XIX aparece, por ejemplo, en la literatura, fuerzas ocultas que aparecen y desbordan. El caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Louis Stevenson, ¿sí?
que un típico científico, un médico, científico por excelencia de su tiempo, porque los médicos eran boticarios también, empieza a experimentar y aparece las fuerzas ocultas, que es Mr. Hyde, que aparece en las noches, ¿sí? Haciendo desastres con las mujeres en Londres. ¿Sí? Pero también la fuerza oculta que desbordaba, Frankenstein lo mismo, ¿sí? Entre otras, ¿sí? ¿Cómo es? El hombre lobo, qué sé yo. Hay mucha literatura que habla sobre ese desbordamiento, pero la filosofía moderna no habla de eso, porque es el yo filosófico, el cartesiano, la razón kantiana, la conciencia, al menos que Marx, ya al final del siglo XIX, está planteando que esa conciencia está determinada por las condiciones materiales de existencia y las relaciones sociales de producción. Es decir, que el hombre es conciencia en tanto de clase, o un ser histórico en tanto determinado por la historia. Así si yo sea consciente, ¿sí? Me está determinando, ¿sí? En este momento lo que pasa con el G7, así no conozca que definió el G7, ¿sí? Así yo no reconozca la guerra de Ucrania, ¿sí? Me va a determinar la guerra de Ucrania, ¿sí? Y que si, o la guerra ahora, los 12 días famosos entre Israel y Irán, ¿sí? Que no es entre Israel y Irán, sino es Estados Unidos, la hegemonía estadounidense, que ha sido permanente desde la Segunda Guerra Mundial y va a determinar la manera como se va a operar el mundo de la ciencia, ¿no? Incluso los medios de comunicación, la guerra de Ucrania es lo mismo. Que así me importa un bledo, la guerra de Ucrania, así no conozca, ¿sí? El mismo hecho de comprar pan y que el pan me suba 200 a 500 pesos, ¿sí? Voy a entender de que no es Petro, sino es la guerra de Ucrania, el embargo de los 12.000 embargos que tiene Rusia, ¿sí? Y que si hicieran el estrecho de Hormuz, el petróleo va a subir, por todo va a encarecer nuestra vida y se nos va a empobrecer el dinero, el poder adquisitivo para pagar la universidad, ¿sí? Es decir, sin que sepamos, hay un ser histórico, y dice que estas relaciones materiales van a determinar esa conciencia. Y Freud va a encontrar que el inconsciente y unas pulsiones van a determinar la conciencia del hombre ya ganada hace poquito, ¿sí? Entonces intentamos hablar de un sujeto de la conciencia, de la razón, pero debajo hay un sujeto del inconsciente, que va a determinar el hacer y el destino de cada sujeto, al menos que lo resuelva, ¿sí? Y al menos que descifre qué pasa en su inconsciente, ¿sí? Pero esa lógica es singular y no es universal, porque ese inconsciente no es comparable con otro inconsciente, porque las coordenadas, las repeticiones son de su propia historia, ¿sí? El inconsciente no puede comparar con otro inconsciente. Puede haber estructura, y la estructura del lenguaje puede plantear esta estructura de la castración, del Edipo, ¿sí? En temas freudianos, o en Lacan, ¿sí? En la topología lacaniana, o la estructura estudiada con lenguaje, sí, pero los elementos que se conjugan en el inconsciente son singulares, ¿sí? Y por tanto no hay que ver al paciente que pasa al frente, porque es una clínica, y por tanto quien está al frente no es para observarlo y auscultarlo, sino para que sea invitado a que abra la boca y hable todo lo que se le ocurra sin censura, y que a pesar de que es la acción libre, aparentemente libre, no es tan libre porque aparecerán, ¿sí? No es tan fácil hablar de todo, ¿sí? De lo mínimo y lo importante, pero en consulta aparecerán los actos fallidos, ¿sí? Y el psicoanalista señalará esas apariciones, ¿sí? Para reconstruir qué hay debajo, que es ese asunto del inconsciente que está detenido en mi vida, ¿sí? De que yo siempre he dicho eso, es como si el hombre fuera cómplice de su propio asesinato, ¿sí? Es decir, el hombre es cómplice de sus propios síntomas, y que uno, al descubrir esa verdad, es desazonadora, pero es necesario entender que el hombre no es una criatura tierna, necesitada de amor, sino es alguien que está provisto de una alta dosis de agresividad, que no dudará de hacer uso sexual del otro sin su consentimiento, objeto de humillación, de maltrato, de tortura, hasta la muerte. Bueno, entonces esa dimensión singular no es comparable y por tanto la ciencia no lo reconoce como un campo de objetos. Por ejemplo, en el caso de la psicología, aspiró y aspira en construir un saber que cuente con el aval de lo que la ciencia considera el psiquismo, como un sector o campo de objetos del humano.
La ciencia sería como tal en tanto que hace investigación. Es decir, construye saber acerca de un campo de lo existente, como lo dijimos más arriba, definido como objeto, el cual ha de ser susceptible a la contrastación con lo ya sabido. En el caso de lo vivo, con las taxonomías, dije anteriormente, por ejemplo la psicología, exige que su rigor sea la inexactitud, ya que al reconocer al hombre como organismo vivo, no puede ser investigado desde la lógica de la exactitud, también lo dije, puesto que ningún organismo vivo se comporta exactamente igual que otro, lo cual exige que se le estudie dentro del marco de su género y especie, considerándolo como referente de normalidad. O sea, la psicología parte de un referente del organismo vivo humano, el género humano, y se investiga como tal, ¿sí? como un organismo que funciona. Sin embargo, cuando aparece lo singular, en el caso del síntoma, cuestiona el campo, cuando eso singular cuestiona el campo de lo general, es decir, cuando alguien que teóricamente debería funcionar como cualquier organismo de su especie, el síntoma va a introducir un elemento disfuncional con respecto a esa manera tan normal de definir un normal. ¿Sí? ¿Sí vemos? Se habla del campo de lo clínico, ¿sí? Es decir, el campo de lo clínico, el campo de la psicología, es el campo de lo patológico. Y lo patológico en el sentido en que lo patológico es la excepción de lo normal. ¿Sí? ¿Sí se va a entender? El campo de objetos de la biología, de la psicología, en tanto que pretende acercarse a la ciencia natural, define al hombre en tanto organismo, descarta el carácter histórico o descarta el carácter del lenguaje, sino lo acerca al organismo y por tanto lo pesquisa en su referente como algo que funciona y que es típico de su especie, ¿sí? De su género y de su especie. Repito, sin embargo, cuando aparece lo singular, en el caso del síntoma, cuestiona el campo de lo general, lo cual reclama que su investigación se traslade al campo de la clínica, ya dije también eso, y se abre un nuevo campo de lo biológico que es la patología. Este hecho hace que lo singular, es decir, aquello que trastorna lo normal, se considere como excepción para que pueda ser estudiado. ¿Sí? Es el campo de los trastornos, por ejemplo, el DSM, por ejemplo. El DSM es Disease Statistic Manual, es el manual de estadísticas de la enfermedad mental, el DSM. Y estamos en el DSM-5R, que es el manual estadístico de las enfermedades mentales que define qué es lo patológico y qué es lo normal. ¿Sí? O sea, para definir lo patológico hay que definir lo normal. ¿Y quién lo define? La Asociación Psiquiátrica Americana, ¿sí? La APA. O sea, periódicamente se reúne la APA para definir qué es lo patológico y qué es lo normal, partiendo de unos fundamentos epistemológicos para definir qué es lo normal. ¿Listo? Por supuesto, eso normal es ese organismo vivo de género humano, ¿sí? que tiene la capacidad de adaptarse al medio, ¿sí? Que es la autoestima. ¿Sí? La autoestima no es un concepto filosófico, la autoestima es el carácter adaptativo que tiene un organismo que es la homeostasis. ¿Sí? O sea, no se le indaga en términos filosóficos, se le indaga en términos biológicos. Y resiliente en tanto que, como las materias físicas, tiene capacidad restaurativa, ¿sí? O capacidad adaptativa. Entonces, por eso el concepto de resiliencia y de autoestima aquí en Estados Unidos vendría a ser arsenal de eso que se puede explicar como el humano, género humano, especie Homo sapiens, ¿sí? Y que aquello que se desvíe de ese normal entre el campo de lo patológico, ¿sí? Como excepción. Es decir, que no todo el género humano son síntomas, sino el género humano es que no tenga síntomas, ¿sí? Ahora, junto a eso, se ha incorporado de una manera mucho más eficaz el campo de las ciencias cognitivas. Y en la base de las ciencias cognitivas tiene lo que se llamaría el ciclo de Viena. Los principios, ya dije anteriormente, el principio de identidad, el caso excluido y la no contradicción, y que define el pensamiento en tanto pensamiento lógico-matemático. ¿Sí? Es decir, si se acepta un pensamiento, es el pensamiento lógico-matemático. Es decir, que el pensamiento normal
debe corresponder al pensamiento lógico-matemático. ¿Sí? O sea, es coherente en el sentido de los principios de identidad, lo que dije anteriormente. ¿Listo? Es decir, que todo aquello que se desvíe del pensamiento lógico-matemático se considera como un trastorno, ¿sí? Como excepción de la norma. ¿Está? Entonces, estamos hablando de dos campos, la biología y las ciencias cognitivas, que tienen carácter y que la neurología se apropió. ¿Sí? Es decir, que si hablamos del campo de la clínica, de lo singular, entra como excepción en el campo de lo biológico, que es la patología. ¿Listo? Bueno. ¿Sí? ¿Qué hora es? 7. 6:58. ¿Terminé? ¿Ya? Terminé esta partida. En el caso del psicoanálisis, que se puede entender ya no como un campo de objetos, porque los campos de objetos implican una comparación, el psicoanálisis funda el campo del sujeto en razón al campo del otro. El campo del sujeto es el campo de lo singular, que se investiga en su propia lógica y no se compara con esa suerte de normalidad que hablamos anteriormente. ¿Sí? Ya que el psicoanálisis no basta la conducta, si nos sabe el campo del sujeto, entendido como aquel que habla y se le reconoce como tal, es decir, como ser hablante, el cual es atormentado con sus síntomas, los cuales escapan a la contrastación cuando se indagan sus causas, que es donde del inconsciente. Entendiendo el inconsciente como una estructura del lenguaje, y que el inconsciente daría cuenta de lo singular de la historia del sujeto. ¿Sí? Los síntomas tendrían una correspondencia precisamente con la singularidad que es su propia historia, y no podría contrastarse con la norma de género, sino la contrastación sería con la propia historia del sujeto. Entonces, la investigación se abre en la perspectiva de lo singular y no la investigación en la perspectiva de la creación de campos de objetos, la comparación. ¿Sí? Pues yo dejo ahí porque son las 7, ¿sí? pero es necesario hacer el recorrido porque en el psicoanálisis, a diferencia del campo epistemológico de la ciencia moderna, el sujeto y el objeto no están separados. O sea, el sujeto y el objeto en el psicoanálisis no están separados, porque el cuerpo está constituido como un campo de lo psíquico y el objeto no es un objeto que está al frente suyo, sino es un objeto que da cuenta de lo que pierde el sujeto y es un sujeto dividido. ¿Sí? Por eso es el sujeto, cuando se funda como sujeto, lo normal es que tenga síntomas. Es decir, vale la palabra normal. Es decir, lo común en el sujeto es que tenga síntomas y cada síntoma funda el sujeto. ¿Sí? Y es justamente ahí donde aparece lo singular. Bueno, ya voy. No hubo tiempo para las preguntas. O sea, ¿alguien quiere preguntar? Desde que nos vamos.